Daremos comienzo con la clase número 12 de Eclesiastés. Comenzaremos hablando del cuarto punto principal del capítulo 10. Punto 4. Trabaja y habla con sabiduría. Versículo 10 al 15. En el versículo 10 dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Nosotros, para trabajar, debemos afilar bien las herramientas de trabajo. Entonces, podremos trabajar más fácilmente. La enseñanza que nos da por medio de esto es que los verdaderos fieles tienen que preparar bien su fe para la obra. Debemos prepararnos con oración, prepararnos cuidando bien nuestra fe. Pero todo esto no se lleva a cabo tan fácilmente como uno piensa. Se necesita de mucha práctica. Hoy podremos, pero mañana debemos volver a levantarnos. Cuando los niños comienzan a caminar, ¿cuántas veces se caen y vuelven a levantarse? Muchas veces. Así ese niño va mejorando y al final puede caminar. Nosotros también, si queremos llegar a ser fieles espirituales, debemos preparar mucho con oración. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Debemos estar forjados en la fe. Eso únicamente se logra entrenando, practicando. Así que debemos siempre afilar las herramientas viejas y pelear la buena batalla. Entonces ganaremos. Debemos siempre entrenar en oración. Eso se convierte en capacidad. Porque Daniel disciplinó mucho su vida de fe, pudo vencer las pruebas. Por eso, él se convirtió en un sabio. Daniel capítulo 1, versículo 8 y versículo 15. Daniel pasó las pruebas. Eso fue porque Daniel había entrenado en oración su fe. Daniel siempre mantuvo afilada sus armas. Él preparó con oración, preparó con una vida espiritual de fe. Por eso pudo ganar las pruebas. Versículo 11, leamos. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Encantador se refiere a mago. Él hace magia usando a las serpientes, pero ese encantador es mordido por la serpiente. Entonces, ¿quién vendría a ver su show? Nadie vendría a verlo, porque el encantador, en vez de entrenar a la serpiente, fue mordido por ella. Esto fue que el mago perdió ante la serpiente. Si lo decimos espiritualmente, esa persona fue mordida por el diablo. Él perdió ante el diablo. Como él no practicó, perdió ante el diablo. Por eso, si nosotros queremos ganarle al diablo, debemos practicar primeramente cómo ganarle. Hay que dejar bien afiladas las espadas desafiladas. Debemos estar armados con la palabra de Dios. Entonces podremos ganar la buena batalla de la fe con esas palabras. Debemos estar siempre preparados y entrenados con la oración y la vida de fe. Si agarramos la cola de la serpiente, dependiendo del poder de Dios, éste se convertirá en bastón. Éxodo capítulo 4, versículo 4.
Así debemos convertirnos en personas poderosas. Para eso, primeramente, yo debo depender del poder de Dios y ser profesional que no sea mordido por la serpiente. Leamos el versículo 12. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Las palabras del sabio son placenteras, lleno de gracias, pero los labios del necio son su ruina. Los sabios dicen palabras placenteras, pero los necios que no tienen fe revelan su propia necedad. Así que no seamos necios. ¿Dónde termina el necio? Al final dice en el versículo 13 que son terribles sandeces. Leamos el versículo 13. Sus palabras, sus primeras palabras son necedades y las últimas son terribles sandeces. ¿Cómo terminan las palabras del necio? En sandeces, locuras. Sandeces son locuras. Las palabras del necio son jactancias y perversas. El necio se muere por su necedad y el necio termina en maldad. Leamos el versículo 14. Pero no les faltan las palabras. Nadie sabe lo que ha de suceder y lo que será aún después. ¿Quién podría decirlo? Al necio no le faltan palabras. La verdad siempre es simple y clara, pero la mentira da vueltas y dicen muchas palabras. Esta es la característica del mentiroso. Santiago capítulo 1, versículo 19. Proverbios capítulo 10, versículo 19. No debemos ser mentirosos. Las palabras del necio tienen muchas falencias. El necio no conoce lo que sucederá mañana y lo que vendrá después. Aquí dijo, ¿quién podría decirlo? Esto significa que nosotros no sabemos qué pasará después de morir. El necio no conoce lo que hay después de la muerte. Por eso, él ni conoce la palabra. En el versículo 15 dice, el trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. El necio no puede ni entrar a la ciudad. Esto significa que él no podrá entrar al mundo de reposo. Por eso, dice que al necio lo mata sus propias palabras. Las palabras del necio se vuelven maldad, y al necio no les faltan palabras, pero sus palabras no tienen conclusiones. Las palabras del necio no tienen porvenir, no tienen reposo. Pero al contrario, ¿cómo son las palabras del sabio? Aquí en el versículo 12 dijo que están llenos de gracia. Las palabras del necio, las palabras del sabio son llenos de gracia, placenteras. Dios te ama, crea en Jesús y sea salvo. Qué hermosas palabras son estas, ¿no? Y los sabios solo dicen palabras sinceras. Él habla del porvenir. También habla acerca del reposo venidero. Así que, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, enjuagará todas nuestras lágrimas. Pero los necios no conocen la salvación, ni el reino de los cielos, ni el reposo. Punto 5 principal. País que recibirá castigo y país que recibirá bendición. Versículo 16 al 17. Leamos el versículo 16. Ay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. El país que recibirá castigo
tiene un rey inmaduro, cuyos príncipes banquetean desde temprano y arruinan el país. Significa que los que son débiles en la fe sufrirán tristeza, castigo. Por tanto, nosotros no debemos ser inmaduros espiritualmente. Debemos ser personas maduras espirituales. Los fieles maduros en la fe pueden comer de comida dura, pero los niños solo toman leche y permanecen estancados en ese lugar. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Los niños, o sea, los inmaduros, no tienen discernimiento. Por eso, donde un inmaduro reina, la vida es difícil. Así que nosotros no debemos quedarnos estancados en la fe como niños. Si nos quedamos así, se arruinará el país, también nuestra vida espiritual y la iglesia también. Leamos el versículo 17. Dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. Pero el país que es bendecido tiene a un rey que es un noble. Este rey tiene misericordia para con el pueblo. Como rey noble, así reina el país. Aquí dijo, para reponerse y no para embriagarse. No es que los príncipes quieran tener todo para su egoísmo. Por eso, ellos solo comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. Pero cuando el rey de un país es inmaduro, come para sí y para irse. Pero el rey que es noble, acorde a su carácter y misericordia, come y bebe para mantenerse y no para su libertinaje. La buena salud es parte de la fortaleza. Tiene que tener fuerza en el cuerpo para poder gobernar bien. Tiene que tener salud para poder guiar bien al pueblo, ¿no? Hoy en día, una iglesia es fuerte cuando el pastor da de comer alimento espiritual buena a la congregación. Los hermanos comen bien del alimento espiritual, obtienen fuerza y realizan bien la obra de la fe. Punto 6 principal. El actuar del perezoso y su resultado. Versículo 18 al 19. Leamos el versículo 18. Por causa del ocio se viene abajo el techo, y por la pereza se desploma la casa. Dice que al perezoso se le viene abajo el techo. Cuando llueve, como se le produce agujeros en el techo, el agua entra a la casa. El perezoso, por su pereza, ni arregla el techo y éste se desploma. La pereza es pecado. El ser más diligente en el universo es Dios. Dios ha estado trabajando desde la creación hasta hoy sin dormir ni descansar. Así que no podemos ser personas perezosas, sino debemos ser diligentes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Proverbios capítulo 24, versículo 33. Proverbios capítulo 19, versículo 24. Proverbios capítulo 20, versículo 13. Leamos el versículo 19. Para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Una fiesta se abre para divertirse. El vino alegra la vida. El dinero sirve para disfrutarlo. Aquí vemos que los líderes no hacen con todo el esfuerzo lo que tienen que hacer. También los líderes se pasan festejando, tomando vino. Entonces el país y la familia se arruinará. Ellos se convierten en esclavos del dinero.
Punto 7 principal. No maldigas al soberano, al que gobierna. Versículo 20. Leamos el versículo 20. No maldigas al rey ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico, pues las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgarlo. Dijo que no maldiga al rey, ni a los que tienen autoridad, ni al rico. No debemos maldecir ni contradecir a las autoridades que Dios puso sobre nosotros, porque se debilita el grupo. Si nosotros contradecimos al presidente de la empresa no irá bien. Por eso dijo que no maldijera al rey. Si lo hace así, las aves del cielo pueden correr la voz. Debemos servir y respetar a la persona superior, sabiendo que Dios lo puso allí. Entonces, ese grupo funcionará bien y nosotros recibiremos bendición. Ahora estudiaremos el capítulo 11 de Eclesiastés. El tema central del capítulo 11 es propagación. Punto 1. Lanza tu pan sobre el agua. Versículo 1 al 3. Punto 2. Esparce semillas a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 4 al 6. Punto 3. Prepara mientras haya luz. Versículo 7 al 8. Punto 4. Jóvenes, medita en tu tiempo de alegría, el juicio que vendrá. Versículo 9 al 10. Punto 1. Lanza tu pan sobre el agua. Versículo 1 al 3. Leamos el versículo 1. Lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo, volverás a encontrarlo. Esto significa que utilice bien los bienes para Dios y para las personas. Usar los bienes para Dios es como lanzarlo sobre el agua. Pareciera todo en vano, pero Dios le recompensará. Así que debemos usar las riquezas mundanas para Jesucristo. Lucas capítulo 16, versículo 9 dice que use las riquezas mundanas para ganar la amistad de Jesús. Entonces llegará a tener vivienda eterna. Por tanto, debemos nosotros usar la riqueza que Dios nos dio para su obra. Proverbios capítulo 17, versículo 5 dice: el que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. Burlarse del pobre es menospreciar a Dios. Por tanto, debemos ayudar a los pobres. Por eso, dijo que lanzara el pan sobre el agua. Esto significa que ayude, por favor, a los pobres. En Proverbios capítulo 14, versículo 31 dice: el que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios, quien se apiada del necesitado. En Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Dios es infinitamente rico. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Dijo: lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo, volverás a encontrarlo. Significa que Dios pagará todas esas buenas acciones. Eso también Dios le devuelve con creces. Así que debemos usar para Dios y los prójimos nuestras riquezas. Leamos el versículo 2.
comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. ¿Por qué nosotros debemos compartir? Porque no sabemos qué calamidad puede venir sobre la tierra. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 9. ¿Podemos saber qué pasará mañana? La palabra puede llegar, la calamidad puede llegar al hombre de repente. ¿Cómo sabremos qué gran calamidad podrá venir mañana? ¿Cómo sabremos si de un día para el otro se mueren mis familiares? Por tanto, como no sabemos cuándo vendrá la calamidad, debemos comer lo que tenemos y compartir con otros lo que nos sobra. Leamos el versículo 3. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra, y el árbol cae hacia el sur, o cae hacia el norte. Donde cae, allí se queda. La calamidad vendrá como árboles que caen, pero dijo que el árbol se queda donde ha caído. Significa que si Dios nos ha tirado, no hay manera de levantarnos. Por tanto, mientras tengamos riquezas, debemos lanzar sobre el agua. Después de algún tiempo volverá a encontrarlo. Mientras vivamos en esta tierra, no sabemos cuándo nos vendrá la calamidad. Con la riqueza mundanal, esfuércense para estar en amistad con Jesucristo. Que use la riqueza mundanal para Jesús. Caen aún los grandes árboles, dice. Por tanto, deseo que ustedes usen para Dios toda fuerza mientras la tengan oportunidad y riqueza que nos da. Punto 2. Esparce semillas a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 4 al 6. Leamos el versículo 4. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Significa que no nos preocupemos si tenemos que sembrar o no viendo el viento. Sea que se levante el viento o se vengan las nubes, debemos esparcir las semillas. No debemos preocuparnos viendo solamente la circunstancia visual. No hay que poner excusas. Dijo, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así que no hay que tener miedo de si fracasaré, sino que sembremos con esfuerzo. Cuando Dios nos mande a trabajar, no nos quedemos atados a pequeñas cosas o circunstancias, sino solo a trabajar esforzadamente. Versículo 5. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. No sabemos por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de... Por tanto, significa que no se preocupe si lloverá o si soplará el viento, sino que salga a trabajar. Si nosotros nos esforzamos por Dios, Dios nos recompensará a su manera. Versículo 6, leamos. Siembra tu semilla en la mañana, y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Dios dice, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella. Por tanto,
Lo importante es que salgamos a sembrar y al final obtendremos según lo que hayamos cosechado. En Marcos capítulo 4, versículo 26 dice: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Ha brotado después de haber dormido. Así que nosotros, siguiendo el mandato del Señor, debemos anunciar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No podemos decir que no evangelizaremos porque sopla viento, o que no podremos ir a la iglesia porque está lloviendo. Debemos predicar la palabra en obediencia al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo le dijo a Timoteo: te doy este solemne encargo en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Tengamos fe de que si sembramos con llanto, segaremos con alegría. Salmo 126, versículo 5 al 6. Por tanto, no se preocupe si sopla el viento, tampoco se preocupe si lloverá. Solo debemos salir a sembrar las semillas. Punto 3 principal. Prepara mientras haya luz. Versículo 7 al 8. Versículo 7 al 8. Leamos. Grata es la luz, y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años, y todo ello los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos, y que lo venidero será un absurdo. Significa que crea en el Señor mientras haya luz, que haga las cosas del Señor mientras haya luz, que mientras tenga fuerza, que hagan las obras de la fe. Cuando Dios esté dando la oportunidad, que obre con todas las fuerzas. Cuando el Señor esté armando la circunstancia, lo haga con todas las ganas. Cuando la puerta del Evangelio esté abierta, hay que predicar el Evangelio. Juan capítulo 12, versículo 35 al 36. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Oscuros días se refiere a los días de la gran tribulación. Nosotros debemos preparar pensando en los días de tribulación que vendrá mientras tenemos luz. Si en este mundo no vivimos por fe, todo será absurdo, vanidad. Punto 4. Jóvenes, medita en tu tiempo de alegría el juicio que vendrá. Versículo 9 al 10. Leamos el versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Dijo que en su juventud, recordemos que en nuestra juventud recordemos a nuestro Creador. Si en la juventud cae en libertinaje, por esa razón recibiría juicio de Dios. El tiempo de juventud no será para siempre. Más que nunca en tiempo de juventud hay que hacer las obras de fe,
mientras Dios les esté dando oportunidad. Si durante la juventud teme a Dios y obra con fe, no se arrepentirá después. Los fieles, cuando tengamos fuerza y circunstancias, hay que aprovechar para hacer la obra de Dios y no usarlo para sí mismo. Leamos el versículo 10. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Durante el tiempo de juventud hay que alejarse del mal y no caer en desenfreno. También la vida de juventud es absurda y todo se pasará muy rápido. El joven que ha vivido por su pasión también habrá sido momentáneo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, debemos usar el tiempo de juventud mientras tengamos fuerza más y más para la obra de Dios. Así concluimos con la clase número 12 de Eclesiastés. Muchas gracias.